buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a la última sesión del seminario. Y hoy tendremos a la profesora Ana María Tamayo Duque, profesora del Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Antioquia, miembro fundador de la licenciatura en danza de la misma universidad. Entre 2015 y 2017 hizo estudios postdoctorales en el Instituto de Medios e Industrias Creativas de la Universidad de Loughborough en Londres. Tiene un pregrado en Antropología de la Universidad de Antioquia, estudios de posgrado en Estética de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y es PhD en Estudios Críticos de Danza de la Universidad de California en Riverside. Fue becaria Fulbright. Su interés de investigación se centra en la danza popular, identidad nacional y danza, la etnografía crítica y el performance, la danza en la pantalla y los estudios críticos del género y la raza en América Latina. Se encuentra terminando un libro sobre la cumbia y construcciones de identidad nacional producto de su tesis de doctorado. Actualmente investiga la danza como medio de ciudadanía política en Colombia y las relaciones de violencia, trauma, memoria en los cuerpos y memoria en los cuerpos. Coordina en compañía de la profesora Viviana Quiroz y Viviana García el semillero de investigación Arte, Cuerpo y Cultura. Lideró el proyecto de investigación Prácticas Artísticas Corporales y Artes Escénicas en Procesos de Reconciliación y Construcción de Memoria y Paz en 4 municipios del Chocó y del Pacífico Medio, financiados por el Ministerio de Ciencias en asocio con el UK Research Arts and Humanity Council. Bienvenida, Ana María. Te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, para comenzar, quería agradecerles. Para mí es un placer muy grande estar en este seminario y compartir este espacio con un grupo de gente que se está haciendo unas preguntas muy potentes sobre la creación y la investigación artística y los discursos sobre el arte y su circulación en Latinoamérica. Quiero agradecer a Nadia, a Fernando y a Luis por proponerle mi nombre a Débora y a todos los organizadores del evento, a la Fundación Goethe y al Instituto de Estudios Estéticos de la UNAM y a las universidades vinculadas por crear este espacio tan enriquecedor para las personas que participamos en él. En esta ocasión quiero referirme a 2 prácticas artísticas en Colombia. Una está ubicada en Medellín y otra en Buenaventura. A mi parecer, estas 2 prácticas abren la posibilidad de complicar las ideas de lo popular, lo comunitario y regresar a esas preguntas que nos hemos hecho sobre lo público, los discursos de nación y las ideas sobre lo que consideramos arte y a quiénes llamamos artistas y en qué contextos. Yo creo que ya con su visita a Medellín, empezar con un contexto de Medellín es innecesario, ¿cierto? Creo que les quedó bastante claro más o menos los elementos principales del contexto de Medellín. Entonces quiero empezar con una corta historia. Desde hace ya varios años vengo siguiendo el trabajo de la compañía de danza afrocontemporánea Sankofa Danzafro, a la que me unen lazos de amistad y con la que comparto intereses comunes frente al trabajo de la danza. Un día me invitaron a asistir a un evento organizado por el municipio de Medellín para estimular la circulación y producción artística en la ciudad desde la perspectiva de las industrias culturales o la famosa economía naranja, como le dicen otros. Este evento fue organizado principalmente para la gente del mundo del arte, para que se conectara con distribuidores, agentes, recibiera charlas sobre el negocio del arte y presentara pequeñas muestras artísticas precisamente para dichos agentes. Bueno, en este espacio específico era con énfasis en artes escénicas y música. A lo que voy con todo esto es que este era un evento que no era específicamente diseñado para públicos variados, sino para un público claramente especializado e interesado en aprender sobre circulación artística en Colombia y Latinoamérica. En esta ocasión, una de las muestras elegidas fue un extracto de la obra ganadora de los estímulos de creación de danza de ese año, que se llama Trenzadas, una lucha sin muchas, de la coreógrafa Indira Perea con la compañía Huangari. Huangari es una compañía hermana de Sankofa,
Indira es también codirectora de Sankofa Danzafro y en compañía de Rafael Palacios, director de Sankofa, coordinan la mayoría de los proyectos que ellos desarrollan. La obra de Trenzadas habla de la violencia de género y reflexiona sobre el lugar de la mujer racializada y las luchas de ellas y de sus ancestras en Colombia. Como les venía diciendo, este espacio no era un espacio específicamente diseñado para presentar la obra completa. No tenía los mejores requerimientos técnicos, el escenario era súper malo, pues como que me acuerdo que tambaleaba incluso. Además, la publicidad del evento no, ¿cómo se dice? No resaltaba la obra de Trenzadas de manera clara, solamente era un pequeño fragmento dentro de un evento especializado en negocios para la gente del mundo artístico. Al llegar a la obra, al llegar al Jardín Botánico a ver la obra, no me sorprendió encontrar mucha gente esperando el comienzo de la misma. Lo que sí me sorprendió es que si bien la gente que estaba eran la mitad, pues eran los usuales, porque el medio de la danza contemporánea en Medellín es lo suficientemente pequeño como para que la mayoría seamos viejos conocidos. La mayoría de la audiencia estaba compuesta de jóvenes, adultos y viejos que se notaba relacionarse con mucha familiaridad entre ellos. Había señoras guardando puestos, niños con sus padres, grupos de amigos y amigas adolescentes en barra. No exactamente el público que va a un evento como Circular. Al terminar la obra y luego de muchísimos aplausos y bravos muy efusivos, nos quedamos bastantes esperando a que Indira y el resto de las bailarinas y bailarines saliera a saludar. Entre ellos estaba Rafael, el director de Sankofa, y dos bailarines más de su compañía, Jason y Camilo. Estábamos los cuatro conversando cuando una señora nos pidió permiso para interrumpir. No sabría decir cuántos años tendría la señora, pero sí sé que tenía cara de ser la abuela del niño que llevaba de la mano. Ella con mucha emoción saludó a Rafael y lo felicitó, aunque Trenzadas no era una obra de Rafael. Pero lo más importante, le señaló a su nieto efusivamente que ese era él, el director, el profesor, que lo mirara bien y que lo saludara. Con timidez, pero sonriendo, el niño lo saludó y él y su abuela se fueron muy contentos. Esta anécdota puede sonar muy insignificante, pero nunca la he podido sacar de mi cabeza. Me quedo pensando en la alegría y el orgullo de esa abuela e imagino qué pensaría el nieto de ese momento. Y si me olvidaba decirles algo, la gran mayoría de ese público del que les hablé, los adolescentes, las señoras, la abuela y su nieto, eran personas negras o afrocolombianas, según la óptica de la que se esté hablando, y que habían asistido al Jardín Botánico a un evento de industrias culturales con tal de ver 20 minutos de una obra de danza afrocontemporánea y feminista. Les estoy hablando de una función de danza contemporánea y en la forma usual de pensar los productos de cultura popular, esta no sería considerada como tal. Este tipo de danza cae, a pesar de ciertos malentendidos y generalizaciones, en lo que se denomina la danza académica. Es por eso que quiero hoy hablar del caso de esta compañía de danza afrocontemporánea Sankofa y sus redes extensas que componen otras compañías como Wangari, las escuelas barriales de danza y otras actividades de acompañamiento de grupos en el Pacífico como los jóvenes creadores del Chocó en Quibdó y Plucon Plan Tumaco, además de otros procesos formativos como numeral Sankofa Mi Universidad, y las escuelas municipales de danza que podríamos considerar prácticas artísticas comunitarias que complican un poco la forma en que utilizamos esas categorías. Ahora sí voy a compartir pantalla, denme un segundo. Bailamos
más que para ser vistos, para ser escuchados. Ese es el lema de la compañía y lo que dice el coreógrafo Rafael Palacios cuando se le pregunta por su compañía de danza y todo su trabajo alrededor de ella. Sankofa significa volver a la raíz. Más que una palabra, es una filosofía africana del pueblo Akan de Ghana. Este concepto forma parte de un sistema de pensamiento más amplio y complejo que insiste en la necesidad de conocer el pasado como condición para entender el presente y proyectar el futuro. Es también la base de la filosofía bailada de Sankofa Danzafro. Tras 21 años de trabajo sólido y continuado, la compañía es ejemplar por sus proyectos pedagógicos y su compromiso de conectar a las comunidades afrocolombianas con el pasado para entender el presente y preparar el futuro. Además de partir del concepto de Sankofa como filosofía y compromiso político del trabajo artístico de Palacios, también hay otros principios estéticos, éticos y políticos derivados de la cultura afropacífica que informan las pedagogías y metodologías de creación, donde se utiliza la danza, la música y la narración para reconfigurar y visibilizar lo negro en los discursos de identidad nacional colombiana, en medio de procesos de borramiento y desigualdad histórica, recreando así nuevas posibilidades de existencia y de ciudadanía en el país. Permítanme que este YouTube es raro porque entonces empiezo a ponerte otro video cuando no quiero. Les voy a mostrar otro extracto de la obra La ciudad de los otros, que es una de las primeras que se vuelve muy importante, específicamente porque narra la experiencia de la gente que migra a las ciudades y se basa en un proyecto de creación colectiva de las experiencias de los y las bailarinas que vemos en escena cuando enfrentan a Medellín específicamente, y por eso me parece bien interesante. Conversando con Marieris Mosquera, bailarina de Sankofa, e Indira Perea, bailarina y cofundadora de Sankofa y fundadora y coreógrafa de Wangari, narran historias similares de su llegada a Medellín. Estas historias, con algunas variantes, son compartidas por la mayoría de los bailarines que se trasladaron desde zonas rurales o pueblos más pequeños de la costa caribeña y pacífica para venir a Medellín a bailar, e incluso es compartida en alguna medida con bailarines que nacieron en Medellín y su área cercana. Es una historia de exclusión y microagresiones, de dificultades para conseguir trabajo, para alquilar un lugar donde vivir o incluso para tener acceso a tiendas o restaurantes. Es muy famosa la escena que tienen, por ejemplo, esperando en el metro. Ahorita se las pongo. Esa lucha constante por el derecho de pertenecer, el derecho a ser considerado ciudadano, a tener derechos. A pesar de que la ciudad siempre ha sido habitada por gente negra, el mito del blanco antioqueño es omnipresente e invisibiliza las historias y los espacios de las personas negras en la zona. Y cito aquí la tesis de maestría de Rafael Palacios, El cuerpo dominado. Esperen, yo les busco primero la escena que les quiero mostrar. Abro comillas. Es una costumbre que la historia de este país está vacía en relación a las intervenciones y aportes de las poblaciones menos favorecidas.
indígenas, campesinas, comunidades negras escondidas por las élites que temen no parecerse a sus antepasados españoles y sí a sus antepasados indígenas o africanos. La representación social que aún hoy en día continúa gestándose desea ser homogénea, blanca y civilizada. Los ideales, y cita a Sandra Pedraza, los ideales más destacados del proyecto de realizar una identidad latinoamericana están contenidos en las nociones de civilización, progreso y mestizaje. La cara de las aprehensiones intrínsecas a estos ideales se traduce en las ideas de raza, pueblo, desorden y barbarie. Estas nociones, todos productos históricos, se habrían de revelar en rasgos específicos del cuerpo, incluidas las configuraciones emocionales y morales que se encarnan en él, para ordenar la experiencia y modelar la identidad en la fase de conformación de los estados nacionales. Cierra comillas de Sandra Pedraza y continúo con Rafael Palacio. Así las cosas, los pueblos, comunidades o grupos sociales que se ven obligados a crear estrategias de resistencia para apelar a sus derechos de autorrepresentación, recorren un camino de humillación, menos oportunidades laborales, educativas, derecho a una vivienda digna, entre otras necesidades fundamentales, por el hecho de cuestionar y arriesgarse a desafiar las reglas establecidas que reniegan de todo aquello que les recuerde y los aleje de su ancestro europeo, que según ellos, las élites, es el único que podría validarlos como seres desarrollados, humanos, inteligentes y sobre todo blancos. Una persistencia de la condición de esclavitud y servidumbre que prevalece. Ahora continúo con esta segunda parte que se llama la familia y la casa grande. En este contexto que Sankofa Danzafro ha desarrollado, es en el que ha desarrollado estrategias para crear espacios alternativos que replican modelos de familia extendida que se viven en el Pacífico, como los que se viven en el Pacífico colombiano, redes comunitarias y estructuras de apoyo que en espacios urbanos como Medellín son difíciles de mantener. Estos lazos familiares extendidos son comunes en las zonas rurales de la costa pacífica, y tengan en cuenta esta parte que voy a decir para cuando ahorita les cuente del ejemplo de Buenaventura. Son comunes en las zonas rurales de la costa pacífica, donde los adultos cercanos son llamados tíos y tías, y el trabajo es un esfuerzo compartido en estructuras de Uramba y Minga, donde la tierra puede ser de propiedad colectiva y los alimentos también se pueden cultivar en comunidad o ser compartidos a necesidad. Estos principios de vida reinventados en el espacio urbano constituyen una forma alternativa para habitar Medellín, una experiencia de resistencia y una propuesta de reexistencia, según Albana Chinte. Entonces ahora aquí les quiero compartir, como les contaba, esa red extendida que tiene la compañía, que por un lado es Wangari, que como les decía lo que pasa es que ellas tienen casi todo es en la red, en la página de Facebook, que como les decía es la compañía hermana de... Ay, no me abrieron los links cuando les di. Permítanme un momento, a ver. Entonces, primero les voy a mostrar a la red de jóvenes creadores del Chocó, que es esta. No se está compartiendo, Ana María. Ay, perdón, gracias. Yo aquí toda divertida mirándolo. A ver. Es que compartir videos de Facebook es difícil. Ahorita miro cómo comparto esto.
Ahora sí, ¿cierto? Fue muy interesante asistir a uno de los ensayos de los jóvenes creadores del Chocó, pero también conversar con Rafael sobre esta experiencia, porque una de las cosas que más le impresionaba cuando llegó a ensayar con ellos por otras experiencias previas es que ellos se quedaban esperando a que él les dijera qué hacer. Entonces, él decía, no, pues, ¿ustedes qué quieren hacer? Y era un asunto como muy colonial frente a la experiencia de llega el director a decir qué hacer. Permítanme que estoy intentando buscar otro clip que tenía abierto de los creadores, de los jóvenes creadores, porque esta obra que se llama Revolución Pacífica es bien interesante, sobre todo porque si bien tiene un buen apoyo del Ministerio de Cultura y todo esto, las condiciones de creación son muy precarias. Ahí pueden ver precisamente dónde ensayan ellos. Eso lo que hicieron ahí lo que vieron ahí es la cancha donde ellos ensayan, al lado está la casa donde ellos ensayan, que es muy pequeña, entonces cuando van a hacer grabaciones tienen que hacerlas en esa cancha. Esta grabación sí es en el malecón de Quibdó, pero bueno, es que después los llevaron de gira, pero como les decía, cuando estuve en los ensayos, no, era antes de que hicieran giras y todo. Esta era chiquitica, esta que vemos aquí. ¿Me están viendo ahí la pantalla? Sí. Bueno. Entonces, a lo que me parece interesante es que este ritmo que ustedes ven bailando ahí se llama el exótico. Así le pusieron en Quibdó, y es un baile que se deriva de la gente joven intentando, cuando empiezan a recibir videos de Michael Jackson, intentando imitarlo hace muchos años, en los 80 o en los 90. Y de ahí se empieza a desarrollar, combinándolo con hip hop y con danzas tradicionales, empieza a desarrollarse un estilo de danza muy particular de Quibdó. Y en esta obra que se llama Revolución Pacífica, ellos empiezan a experimentar, bueno, la pregunta que se hacen es la pregunta por el hambre. Por eso esa primera escena que ustedes ven, todos tienen una tacita, un platito de peltre con el que están bailando. Y después hay otra escena en que van al mercado precisamente a buscar qué comer. Entonces es muy potente la escena, pero además es muy potente después verla en el Teatro Colón de Bogotá con ministra de Cultura y estos haciendo escenas de que tienen mucha hambre, porque es que de verdad tienen mucha hambre. Pues es una superposición bien extraña de cosas que es difícil de manejar, digamos, a nivel conceptual a veces y a nivel emocional también. Como les decía entonces, Sankofa Danzafro es una familia extendida que no solamente tiene a Wangari y a los jóvenes creadores del Chocó, sino que también tiene a Plucompla, que también es una compañía, digamos, hermana en Tumaco, y también tiene, gracias a las escuelas de este programa municipal de danza, la red de danza de Medellín, le ha dado unos espacios de trabajo con adolescentes, niños y niñas de Medellín. Entonces tiene varias escuelas, especialmente una en Calasanz. Esperen a ver, este es el semillero de Calasanz. Permítanme un segundo
yo es que este es de Facebook, entonces me demoro más organizándose. Permítanme un segundo. Mirador de Calazán. Ellos son Nicolás, Pumita. Lo que ha hecho la red de danza de la Alcaldía de Medellín es darle a Sankofa la coordinación de semilleros de los programas después de la escuela, de los programas en la tarde, específicamente de lugares donde hay mucho desplazamiento del Pacífico, ¿sí? Entonces, Altos de Calasanz es uno de ellos y les voy a poner un pequeño clip para que conozcan este otro pedazo de la familia. Y por eso era que yo les decía que en esa obra de Circular veía familias, niños chiquitos, y era toda esta red extendida que rodea el trabajo de Sankofa. Mi nombre es Andrés Ibargüen y nosotros somos del barrio Mirador de Calazán. Ellos son Nicolás, Pumita, Kikín, Wilder, Lobo y El Gare. ¿Y yo? Y mi amigo Faber. Un día venía caminando con Nicolás y nos agarraron dos asaltantes con arma de fuego. Nos dijeron, entréguenos todo lo que tenga de valor. Le dije a mi amigo Nicolás, ni tomá, remoscó. Manito, corremos. Él me dijo, Sassi. Sisas. Yo le dije, toquen hasta Estre y remoscó. Contemos hasta 3 y corremos. No, Osdo Estre. 1, 2, 3 ¡Y corrimos! Como les decía, el hashtag Sankofa Mi Universidad también es una cosa bien interesante que se viene gestando en esta red o en esta constelación de actividades o de prácticas artísticas, porque en respuesta a ciertos desaires de la institución universitaria, y debo confesar que es la institución universitaria para la cual yo trabajo, Rafael entonces empieza a pensar cómo hacer un trabajo que sea académico, pero que permita las lógicas de los semilleros, de sus estudiantes, de sus bailarines y bailarinas, y en participar en los procesos de creación, no solamente como cuerpos que interpretan, sino como cuerpos pensantes. Entonces empieza un trabajo que se llama Sankofa Mi Universidad, donde invita activistas, invita académicas, académicos, invita gente del medio, como realmente gente que le pueda interesar a estas personas que hacen parte de esta constelación de Sankofa a que conversen con el grupo. Tuve la oportunidad de participar en una de estos eventos y estuvimos conversando pues el grupo, hubo una presentación sobre el performance negro en Estados Unidos y de una manera poco academicista se llegaron a temas muy profundos donde hay una participación muy homogénea entre adolescentes, gente con mucha experiencia bailando, gente con maestría, pero fue precisamente una reacción, digamos, a ciertos desaires y desplantes que le hizo la academia oficial a la compañía cuando quisieron buscar espacios para poder integrarse, digamos, a la oficialidad. Bueno, voy a continuar entonces con el texto. Entonces, como les decía, esta historia de Sankofa Danzafro es una historia que narra la determinación y el poder, la conexión y la resistencia. A pesar del gran número de premios y subvenciones que ha ganado la compañía, porque ustedes ven, y si ustedes pues se ponen a mirar la página web o los buscan en las redes, van a ver que pues el Departamento de Estado de Estados Unidos los ha llevado de gira, tienen un agente en Estados Unidos, tienen muchos trabajos con el Ministerio de Cultura, pero a pesar de todos estos reconocimientos afuera,
y a pesar de esta trayectoria de 22 años y la profunda influencia que ha tenido en las regiones afrocolombianas y del Pacífico y del Caribe, y también insulares porque han hecho trabajos en San Andrés, y de un proceso muy sólido de investigación, creación de cada uno de sus procesos, siguen luchando por sobrevivir y ser visibles en la escena artística en Colombia. Por ejemplo, una de las grandes peleas que ha tenido con el municipio de Medellín es que no tiene una sede donde bailar. Sus bailarines no tienen estabilidad, entonces tienen que dar clases en gimnasios o dar clases independientes, y los programas de divulgación y de trabajo pedagógico no tienen un apoyo constante. En sus 22 años, la compañía ha influido mucho en la ciudad, especialmente en sus habitantes afrocolombianos. Son muy pocos los practicantes de danza contemporánea en la ciudad que no se pueden relacionar con esta raíz, y el impacto en la transformación de la visibilidad, la voz y los espacios para los afrocolombianos es evidente. Como una familia extendida, abrazan, protegen y apoyan a las personas que entran en contacto con ellos, haciendo su trabajo en barrios con mayoría de población afro, casi siempre que vienen de procesos de desplazamiento forzado, empoderando a adolescentes y familias a través de la danza. No importa si las danzas son creadas en ritmos tradicionales afrocolombianos, champeta, exótico, hip hop o danza contemporánea. Eso no es lo principal en este caso. Lo importante aquí es que son prácticas de cuidado que se desarrollan uniéndose como una familia extendida en la creación de espacios seguros de socialidad y construcción de conocimiento, generando territorios de reexistencia y construyendo estrategias de visibilidad para hacer frente al racismo y la discriminación basada en el género en una ciudad conocida por sus prácticas de discriminación e intolerancia. Estas prácticas artísticas y sus formas de creación no buscan uniformidad, y esto me parece interesante resaltarlo también a la luz de Buenaventura y a la luz de las estéticas afrocentristas del performance, digamos, afroamericano, afroestadounidense, que es el que más pues, ha producido material sobre ello. No buscan uniformidad en la coherencia del mensaje, al contrario, están buscando una multiplicidad de voces que desde una estética afrocéntrica, o sea, polirrítmica y policéntrica, donde se privilegia el contrapunto y la síncopa y la forma de diálogo llamada, que se llama llamada y respuesta o call and response, que la conocemos en Colombia como el baile cantado, permiten generar una multiplicidad de voces que entran siempre en tensión, de diálogos que mediante el disenso y el intercambio agonístico, para citar a Chantal Mouffe, generan procesos creativos que son simultáneamente reflexivos, emocionales y colectivos. Como les contaba, Sankofa es mentor de grupos como los jóvenes de creadores del Chocó y participa en procesos de formación en muchos territorios. Cuando estuvo Paula Moreno, una ministra de danza de la época de Uribe, increíblemente, tuvieron la oportunidad de montar un proceso de profesionalización para profesores de danza tradicional de todo el Pacífico y de San Andrés. Entonces, por eso yo les digo que tienen muchísima influencia en toda la costa. Este proceso se llamó Pasos en la Tierra. Pasos en la Tierra porque evidentemente encontramos una influencia muy grande de Germaine Acogny y su escuela pues, de Senegal, y de la maestra Marina Tazembedo también en París, que es como esta línea de la danza afrocontemporánea que trabaja mucho desde la conexión con la tierra. Su trabajo puede entenderse como una epistemología diaspórica, un espacio de enunciación que, siguiendo la filosofía de Sankofa, conecta y procesa el pasado para entender el presente y proyectar el futuro. Aquí las heridas coloniales promulgadas por el patriarcado y el racismo se sitúan en el primer plano de exploración coreográfica y en sus prácticas pedagógicas.
En la última obra, por ejemplo, que se llama Fecha Límite, tienen una escena, por ejemplo, que remueve estas heridas coloniales en cuanto a que pone en la escena la forma en que la forma en que se subastaban los esclavos. Lo más teso de todo, y que me pareció, fue que hablando con algunos y algunas de las bailarinas de Sankofa, fue un proceso muy emocional, porque fue un proceso de exploración personal sobre cuáles eran las emocionalidades que surgían al ponerse al prestar su cuerpo a esa sensación de ser vendido como mercancía. Y es de ahí que desde ahí empieza pues el proceso de creación. Entonces, como les decía, estas heridas coloniales se ponen en primer plano en la exploración coreográfica y en las prácticas pedagógicas. Estos procesos proporcionan oportunidades para abrir espacios seguros para explorar estas heridas, lugares de enunciación y prácticas de autodeterminación para reclamar la ciudadanía, los derechos y empoderar a la participación en la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque es muy interesante cómo gente que empieza a trabajar con Sankofa luego entonces empieza a participar y a presentarse a otras becas o a participar en otros espacios de determinación política o artística. Entonces, como les digo, se va ampliando esa red de la familia extendida. Y utilizando las palabras de la filósofa Silvia Wynter, estas prácticas o Sankofa, hablando de Sankofa como esta familia extendida, participa en un tipo de práctica de desciframiento, un deciphering practice, para los ciudadanos afrocolombianos marginados de una Colombia que desafía continuamente las ideas de ciudadanía, identidad, arte, negritud, performance y nación. Su trabajo resalta las experiencias culturales y personales de los sujetos racializados, y el hecho de presenciar o participar en una puesta en escena permite procesar en cierta medida el dolor y el sufrimiento de los oprimidos por los legados coloniales y estos sistemas de colonialidad. Y lo que es más importante, hace hincapié en la posibilidad de producir conocimiento desde una perspectiva decolonial y como algunas autoras feministas han llamado the otherwise, ese lugar alterno dentro del lugar de existencia propio, ¿no? Y para crear nuevas posibilidades de existencia. Una idea de danza comunitaria, de conocimiento colectivo, que necesita establecerse como una forma de vida alternativa, no solo del arte y de la cultura afro en general. Para bailar en medio de la incertidumbre y la marginación cotidiana, bailar para vivir, vivir para bailar, como respuesta, como protesta, como propuesta, como ruta, como arraigo, como punto de fuga y encuentro. Para terminar con el ejemplo de Sankofa, les quiero mostrar Danzas para Manuel, que también en apoyo con, fue en apoyo con Cala. Ay, se me perdió, yo los tenía muy juiciosa todos aquí, organizados. Cala es el centro antirracista de la Universidad de Manchester o algo así. Danzas para Manuel es una puesta en escena que se hace para conmemorar los 100 años, creo que fueron, del nacimiento de Manuel Zapata Olivella, este escritor afrocontemporáneo, afrocolombiano, que fue pues fundamental en la construcción de una identidad afro y fundamental en los movimientos políticos afro desde los 60 en adelante. Permítanme, yo adelanto un poco para poder que veamos un extracto de Danzas para Manuel. ¿Verdad que no les he compartido todavía? Ahí voy. Se llama Detrás del Sur.
Yemaya hace su Yemaya, Yemaya hace su Yemaya, Yemaya olodo Yemaya, Yemaya olodo Yemaya, Yemaya hace su Yemaya, Yemaya hace su Yemaya, Yemaya olodo Yemaya, Yemaya olodo Yemaya, Yemaya hace su Yemaya, Yemaya. Bueno, voy a parar aquí de compartir. El video lo pueden encontrar en YouTube completo para que tengamos tiempo de hablar un poquito entonces del caso de Buenaventura, ¿no? Como les decía, estas prácticas de existencia y de reexistencia, estas prácticas de construcción desde las estéticas afrocentristas que estuve mirando en Sankofa y en la experiencia de esta familia ampliada de Sankofa en Medellín y en todo Colombia, les pido que recuerden eso para cuando esté hablando de Buenaventura, ¿vale? La segunda, entonces, experiencia que voy a hablar hoy también se puede pensar como un conjunto de multiplicidades, pues tiene que ver con las puestas en escena en Buenaventura por parte de dos grupos específicos: el Semillero de Teatro por la Vida y Arambé, dos grupos ejes para la creación de la obra Tocando la Marea, realizada entre la Minga por la Memoria de Buenaventura y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Este es un caso bien interesante porque de la misma manera como lo hace Sankofa, hay un proceso de negociación constante con el Estado, con los apoyos públicos, de una manera muy potente, porque ahorita les cuento pues como el caso de la Minga por la Memoria en Buenaventura, pero no es un proceso como de subordinación al Estado,
y eso me parece que lo hace un caso bien interesante para evaluar. Estas prácticas artísticas conectan la dimensión estética con las sensibilidades ancestrales afro y una lectura crítica del contexto de la ciudad, abriendo espacios de construcción identitaria y política por medio de la creación artística. Para hablar de estas prácticas, sí pienso que es importante esta verdad darles un poquito de contexto de Buenaventura, por cuanto es tan distinta a la situación de Medellín, ¿no? Entonces, permítanme... Yo les abro, aquí estoy abriendo, porque esto lo pueden ver en su navegador si tienen, si no tienen problemas, si tienen pues como dificultades de conexión. Estoy abriendo una de las páginas de la investigación de corpografías, la cual pues se mencionó en la biografía que Luis leyó al principio. ¿Listo? Entonces esta es la página principal de corpografías. Ya estoy compartiendo, ¿cierto? Y aquí tenemos el mapa del Pacífico, como cuando uno está parado en el Pacífico lo experimenta, o sea, al frente está el mar y detrás están las montañas y la selva. Entonces vamos aquí, si más o menos para ubicarse, si donde ven el punto morado que dice Vigía del Fuerte, más abajito de Vigía del Fuerte, por aquí estaría Medellín, pero vamos a ir entonces a Buenaventura. Entonces, voy a empezar mostrándoles, después les pongo esta canción, voy a empezar mostrándoles el mapa de Buenaventura, como para que se ubiquen un poco. Aquí queda Cali y hacia arriba a la derecha queda Medellín. ¿Listo? A la izquierda tenemos el Océano Pacífico. El municipio de Buenaventura está ubicado en la subregión cultural del Pacífico Sur colombiano, en la parte suroccidental del departamento del Valle del Cauca. La ciudad de Buenaventura tiene una zona continental con 7 comunas, una zona insular, la isla Cascajal, con 4 comunas y el puerto internacional del Pacífico colombiano. Hay que decir que este es el puerto más importante por donde entra toda la mercancía a Colombia. Estas 4 comunas están en los territorios ganados al mar, las 4 comunas de la zona insular. Y cuando me refiero a los territorios ganados al mar, estoy hablando de que la gente, como estos eran manglares, la gente tomó basura y tomó desechos de construcciones y fue llenando ese manglar, y por eso se llaman terrenos ganados al mar, porque además sus construcciones usualmente son palafíticas, entonces van lentamente llenando el espacio y, como su nombre lo indica, ganándole terreno al mar. Han sido construidas por estas comunidades de las zonas de bajamar. Su zona rural está atravesada por múltiples ríos que desembocan en el Océano Pacífico y por áreas de cordilleras, manglar y litoral. De hecho, para muchas comunidades cercanas a Buenaventura es mucho más fácil llegar por mar o por río que llegar por carretera. En la década de los 90 se presentaron tanto la privatización de la empresa Colpuertos, acuérdense que les hablaba de este puerto tan importante en Colombia, como el fortalecimiento étnico de las organizaciones comunitarias y sociales existentes. Dicho fortalecimiento ha sido fundamental para hacerle frente a las dinámicas del conflicto presente en el municipio. Y como les decía, en este periodo, a finales de la década del 90, las guerrillas tenían una fuerte presencia en el departamento y realizaban acciones como tomas masivas de rehenes, secuestros y otras acciones de gran visibilidad nacional, como lo que se llamó en su momento las casas de pique. Simultáneamente, y en el marco de la implementación del Plan Colombia, la fuerza pública realizaba fumigaciones con glifosato y bombardeos aéreos.
A comienzos de la década del 2000, grupos paramilitares entraron con más fuerza a la ciudad y de acuerdo con el proceso de comunidades negras, las AUC, entre el 2000 y el 2004, llegaron a tener el control de las comunidades de Bajamar y todos los muelles. Durante la primera década del 2000, Buenaventura fue el municipio que más desplazamiento forzado tuvo tras la desmovilización del bloque Calima en el 2005. Y de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, se configura una nueva geografía del terror, en la que había continuos enfrentamientos entre diferentes grupos armados. El puerto fue militarizado, hubo ataques con artefactos explosivos por parte de las FARC, la ciudad se encontraba fragmentada por medio de las fronteras invisibles y la población se encontraba confinada. Eran constantes las amenazas, desapariciones y asesinatos a líderes y organizaciones sociales, ambientales y a todo el que se opusiera a los megaproyectos de la zona portuaria. Grupos como los Rastrojos y la Empresa disputaban las rutas de drogas y el control del microtráfico. Aún es en este contexto donde se empiezan a destacar organizaciones que incorporan las prácticas artísticas dentro de los procesos de duelo, de búsqueda de los desaparecidos y de procesos de construcción de memoria. Las organizaciones políticas y sociales de Buenaventura tienen una historia desde la década del 60, cosa que fortaleció estas organizaciones artísticas y sociales ya entrados los 90, ¿no? Y surgen en este municipio importantes procesos organizativos, grupos y colectivos, tanto en las zonas rurales como urbanas, que reivindican las identidades negras, defienden el territorio y denuncian la escalada del conflicto armado y la violencia en la región. Y algunos de ellos se agrupan en lo que ahora se conoce como el Proceso de Comunidades Negras, el PCN. Como parte de estos procesos organizativos, encontramos a la Minga por la Memoria. Por aquí tenía la Minga por la Memoria. Dame un segundo. Esa foto que estábamos viendo ahorita es de la Minga por la Memoria. La Minga por la Memoria es una plataforma constituida por organizaciones sociales, artísticas y eclesiásticas. Y aquí debo decir una cosa bien interesante, que digamos que esta investigación de corpografías me ha vuelto, digamos, la fe en la iglesia, pero no en cualquier iglesia, sino en la iglesia que viene con esta línea de la iglesia de la teología de la liberación de los años 60 y 70, tuvo muchísima fuerza en el Pacífico y por eso es que la diócesis de Buenaventura ha sido fundamental en estos procesos organizativos políticos. Entonces, como les decía, la Minga por la Memoria es una plataforma constituida por organizaciones sociales, artísticas, eclesiásticas que reivindican la dignidad de la vida y el reconocimiento de la memoria como un derecho de las víctimas. Aquí les estoy mostrando, porque hay muchísimas organizaciones en Buenaventura, entonces Asociación de Mujeres y Hombres de Triana, Mujeres Entretejiendo las Voces por los Desaparecidos, el Consejo Comunitario de la Gloria, los 12 de Punta del Este, Asociación de las Parteras del Pacífico. Entonces realmente llegar al panorama de Buenaventura es abrumador, porque la cantidad de organizaciones que hay y de formación política y social para defender el territorio es bien grande. Elizabeth Moreno, representante del Consejo Comunitario General de San Juan, nos dice que Minga significa comunidad, fuerza y autonomía. Esta palabra, de origen prehispánico, se usa para hablar de una forma de trabajo comunitario basado en la reciprocidad y las relaciones con los otros, con miras a un beneficio colectivo. Este es el objetivo de la Minga por la Memoria, el de explicar y entender los motivos que han conducido a la continuación y degradación de la disputa armada en Buenaventura, sumando las voces de las personas que habitan el territorio en esta construcción,
además de trabajar por rescatar las formas de relacionamiento colectivo ancestrales propias de la región. ¿Se acuerdan que yo les hablaba ahorita que en el Pacífico rural la familia, se piensa la comunidad como la familia extendida y que los adultos cercanos a la familia se les dice tíos y tías y se comparte la comida? Hablando con varias gente de Buenaventura, dicen que precisamente entre esa época de la década de los 90 y de la primera década de los 2000, todo esto se rompió por el confinamiento al que estaban obligados. Entonces, esta Minga por la Memoria tiene un objetivo muy importante, es de reconfigurar otra vez estas formas de relacionamiento ancestral. Que son las que han permitido fortalecer las relaciones comunitarias y luchar por las condiciones de vida digna. Son esta multiplicidad de grupos y asociaciones organizados en la Minga los que le solicitan al Centro Nacional de Memoria Histórica que hiciera de Buenaventura un caso emblemático y que trabajara en asocio con esta plataforma de la Minga. Esto es una cosa bien interesante, y en una entrevista con Constanza Millán Echeverría, la coordinadora de todo este proceso en Buenaventura, me decía que fue el único lugar en Colombia que le demandó, porque el Centro Nacional de Memoria Histórica llegó a Buenaventura simplemente a investigar el caso de las desapariciones forzadas. Y la Minga le dijo, no nos interesa investigar un caso aislado, pues como un fenómeno aislado. Queremos que nos haga un macro caso y que la investigación la haga con nosotros, no ustedes solos. Entonces cito aquí a Constanza diciendo, allí hay una propuesta que implica la reformulación de la idea. Y esto es muy interesante porque es una postura política de agencia muy fuerte sobre el territorio y sobre lo que implica la memoria. Entonces, sobre la idea, pero también sobre cómo hacerlo. Hasta ese momento, memoria, dice memoria, pues es como la sección de memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica, funcionaba con 3 direcciones. La dirección de investigación, que se llamaba construcción de memoria, dirección de archivos, dirección de museos. En ese momento, y lo que se hacía en cada dirección era cada uno por su lado, era parte, compartimentada. Hicimos un seminario de investigación con la gente, con la Minga, que implicó formular las preguntas con ellos. O sea, no llegas tú con las preguntas, sino que formulamos las preguntas y nos fuimos a Buga porque no podíamos trabajar en Buenaventura, obviamente por la situación de violencia de Buenaventura. Duramos una semana recluidos, la gente súper disciplinada. Imagínate formular un proyecto de investigación con organizaciones de distintos tipos, jóvenes, líderes de todas posturas, mujeres, de todo. Hasta aquí llega la cita de Constanza Millán. De acuerdo con la investigadora, este proceso de trabajo colaborativo con la Minga y en Minga es muy poco común, pues se parte, porque Minga también es un verbo, vamos a trabajar en Minga o vamos a hacer una Minga, no, sí, es un adjetivo, lo que sea. Vamos a trabajar, o sea, la Minga por la memoria es un nombre, pero además cuando uno dice vamos a hacer una Minga para limpiar este terreno, esa es la actividad, vamos a juntarnos a limpiar este terreno. Entonces ella por eso dice trabajar con la Minga y trabajar en Minga. Eran las dos cosas, o sea, implicaba también una metodología de Minga. Da una metodología dialógica, donde las prioridades y las preguntas se concertan con la comunidad. Esta tiene posturas políticas muy fuertes sobre el territorio y sobre lo que implica la memoria. Y es desde esta misma formulación donde la puesta en escena se pensó, no como algo posterior, como un ejercicio de divulgación o de pedagogía, y cuando hablo de la puesta en escena estoy hablando de la obra Tocando la Marea. Entonces, esta puesta en escena se pensó no como algo posterior o de divulgación, sino como parte del proceso de investigación, como una práctica corporal de memoria desde los procesos de creación. En este proceso colectivo en el que tanto la obra Tocando la Marea como el informe final
Buenaventura, un puerto sin comunidad, adquieren una significación muy importante para la gente que participó en el proceso, y es aquí donde se encuentra la conexión entre las metodologías de investigación y las metodologías de creación. De esta plataforma Minga quiero destacar dos grupos. El Semillero Teatro por la Vida, que está interesado en presentar especificidades territoriales y culturales locales, adaptando obras. Aquí está. Ay, ¿dónde está el semillero? Aquí está. Este es el semillero, este me hiciste Semillero Teatro por la Vida. No, pero ¿por qué no? Ah, sí, Semillero Teatro por la Vida. Entonces, como les decía, este Semillero Teatro por la Vida es una iniciativa que está muy interesada en hacer adaptaciones de obras, pero a las especificidades territoriales y culturales locales, con obras que facilitan tanto espacios para la autorreflexión como para el disfrute artístico. Y el otro grupo es Arambé. Arambé es el grupo de, este es Arambé, el grupo folclórico juvenil Arambé es un grupo impulsado por el Centro de la Pastoral Afrocolombiana, que le interesa articular las espiritualidades afrodiaspóricas a los procesos de duelo y construcción de memoria, creando producciones artísticas y performances que transforman y reinterpretan los aspectos poéticos, espirituales y políticos de las tradiciones culturales. Arambé, que significa grito de libertad, trabaja con el folclore, integrando danzas, coplas, cantos y piezas teatrales a su repertorio, en el que adapta danzas tradicionales como la moña o imagina procesos de cierre de duelo que de otra manera serían imposibles a la situación actual, como el performance El cuerpo presente ausente, para abordar problemáticas sociales del territorio y de la identidad afrocolombiana. Es todo esto vinculado al proceso de recuperación de los rituales mortuorios afropacíficos que está liderando la Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana. Arambé también resignifica y reinterpreta las tradiciones ancestrales locales, como los alabaos y los arrullos, pero también utiliza de manera creativa otras, como les decía, los mandalas y las significaciones de espiritualidad yoruba, por ejemplo, para adaptarlas a los duelos por los muertos y los desaparecidos de las víctimas del conflicto armado. Como les decía, el Semillero Teatro por la Vida, entonces voy a poner, vamos a ver si tenemos un videito aquí del Semillero Teatro por la Vida. Semillero de Teatro por la Vida quiere este nombre porque, digamos, era la unión de diferentes expresiones, ¿no? Cuando nosotros le damos nombre al semillero, estábamos en el marco de, digamos, de ya poder socializar el documento Buenaventura, un puerto sin comunidad, pero desde el Centro de Memoria, desde las organizaciones, no queríamos que el documento saliera así nomás en un acto, digamos, protocolario, en donde se mostraran los resultados del documento, sino que también tuviera una pieza artística donde pudiéramos hacer pedagogía, donde podamos hacer apropiación social de este documento, y en ese sentido nace la propuesta de construir una obra de teatro. Entonces, por ejemplo, en Fundescodes, en la parroquia San Pedro Apóstol ya venía un proceso, ya veníamos trabajando desde el año 2009, pues digamos que yo entro, pero el proceso ya venía desde mucho más antes, proceso de teatro. Entonces estaban los chicos, que antes se llamaba el grupo de teatro San Pedro Apóstol, luego nosotros le dimos otro nombre que era Teatro Dos Caras, y ya digamos veníamos haciendo cosas, veníamos trabajando, y cuando se nos da la oportunidad de hacer parte de este ejercicio
de esta construcción, de esta apropiación social del documento Buenaventura, un puerto sin comunidad, y empezamos a hacer convocatoria porque queríamos que eso fuera algo muy grande, muy importante. Convocamos a los diferentes sectores, a las organizaciones, que mandaran a los jóvenes, a que se postularan, a que participaran, y tuvimos, digamos, un grupo aproximadamente de 60 personas que venían desde las diferentes organizaciones, y al final, para Tocando la Marea, quedamos 35. Entonces estaba la Pastoral Afrocolombiana, CEPA, estaba el grupo San Pedro Apóstol, estaban unos chicos de Comuna 12 en Vista Hermosa, que eran jóvenes constructores de paz que venían haciendo también teatro. Estábamos nosotros ahí en Fundescodes con el Teatro Dos Caras, y entre todos empezamos a pensarnos, a construir, a hacer improvisaciones, a sensibilizarnos frente a los temas que íbamos a tratar en el grupo, y dijimos en algún momento pues que eso no podía ser un grupo únicamente que hiciera cosas y que se quedara ahí, sino que esto sirviera como una especie de plataforma, que sirviera como una especie de escuela donde la gente pudiera entrar, salir, llegar, volver, y que la gente pudiera llegar, llegar y llegar. Entonces decíamos, eso tiene que ser un semillero, porque las semillas son las que dan, digamos, lo que nos permite a nosotros plantar un árbol de chontaduro, y eso nos da la oportunidad de tener frutos. Entonces, como semillero, la idea es que eso siempre fuera creciendo, siempre fuera rotando, siempre fuéramos circulando en el ejercicio, y por eso se da el grupo, se da el nombre del Semillero de Teatro por la Vida, como una apuesta de que no fuera una cosa estática, un grupo, digamos, de esos corporativos, sino que no, eso es una escuela donde si tú te sientes bien hoy puedes estar, si no te sientes bien, pues ven mañana, y así sucesivamente, y que nos sirva como una escuela, como una plataforma para que otros puedan ingresar y poder, digamos, seguir trabajando. Entonces, por eso nace el nombre del Semillero de Teatro por la Vida. Es muy interesante eso que dice John Eric Caicedo, el director del Semillero, sobre qué significa el nombre, por qué le pusieron Semillero Teatro por la Vida. Es más, Arambé también tiene como toda esta significación de su nombre, y tiene que ver mucho también con las prácticas del Pacífico, en el que el nombre tiene muchísimo poder, los nombres tienen poder, y por eso lo importante de pensarse el nombre. Y otra cosa que me parece interesante y quisiera conectar aquí con la lectura de Vivir Sabroso de Natalia Quiseno es el asunto de la movilidad. Miren que, que el grupo no es un grupo estático, es un grupo para que la gente vaya y venga. Es un grupo que tira las semillas y que después va a tener frutos. Y después les cuento, porque fue muy interesante cómo cuando yo estaba haciendo trabajo de campo en Buenaventura, cada vez que conocía a un grupo de otra cosa, de música urbana, de hip hop, de teatro, de lo que fuera, ah, sí, es que yo estuve en el Semillero, ¿cierto? Entonces se ve esa movilidad y esa conexión. Bueno, ¿qué más les cuento del Semillero? Ha sido muy interesante. Como les, una de las estrategias que más usan es la de la adaptación. Esto por la influencia que tienen tan cercana de la Escuela del Teatro de la Universidad del Valle. Entonces toman piezas dramatúrgicas y las adaptan a las condiciones locales. Entonces, por ejemplo, hay una obra que se llama Sin carne pero con pescado, por aquí se llama Con carne y sin pescado, que es una adaptación de una obra de un dramaturgo norteamericano, pero se hace para conmemorar las luchas y el asesinato del líder Temístocles Machado, líder que estaba luchando por precisamente conservar estos territorios ganados al mar frente pues, a las empresas del puerto. Y otra curiosidad del Semillero es que su actriz principal tiene como 89 años, se llama Doña Florencia, y es la protagonista de la obra Tocando la Marea, que se hace en este estudio del macrocaso de la violencia en Buenaventura. Como les decía entonces, en Arambé, este es un grupo folclórico impulsado por la pastoral afrocolombiana, y aquí hay una superposición muy interesante cuando hablamos de esa mirada agonística, porque conviven a la perfección las creencias católicas con la espiritualidad afro, específicamente yoruba. Entonces, Arambé
por ejemplo, tiene una obra que se llama El cuerpo presente ausente, donde utiliza orishas y utiliza el mundo de los sueños para poder terminar el ritual del cuerpo presente, que es un ritual mortuorio del Pacífico muy importante, pero si tú no tienes el cuerpo de la persona para terminar el ritual, el duelo siempre queda abierto. Entonces ellos se piensan, partiéndose, tomando como base la espiritualidad afrocentrista, una puesta en escena que permita terminar ese duelo como en el mundo de los espíritus, con ayuda de los orishas. Les voy a poner también el significado del nombre de Arambe. Arambe quise llamarlo así porque consideré que Arambe debe ser un llamado para, o sea, llamar gente, atraer gente para construir juntos y juntas. Yo por ahí tengo una frase aún más o menos pues, así, y es eso, es llamar, invitar para construir juntos y juntas en pro de las comunidades. Y por eso queremos que las danzas, las piezas que quedamos de ahí sean así. Intentamos que todo tenga como un sentido, como un significado. Héctor habla muy rápido, pero al final dice que lo importante que él tenía era que las danzas tuvieran un sentido y un significado. Como pueden ver, tanto Arambe como el Semillero Teatro por la Vida, como todas estas organizaciones que les contaba, trabajan en una modalidad de minga o desde la tradición afro de Uramba. Este espacio de encuentro y de trabajo en equipo, de relaciones sociales, de familiaridad y de responsabilidad colectiva. Y esta modalidad de trabajo, digamos, ocupa un lugar destacado en las producciones artísticas en toda Buenaventura. En estas creaciones no se limitan a una sola disciplina. Les voy a poner mientras tanto un apartadito de Tocando la Marea. Como les decía, Tocando la Marea es la obra que se construyó en el proceso de la creación de este informe del macrocaso de la violencia en Buenaventura. Y esta que vemos aquí es Florencia Arrechea, la que les decía que es la actriz principal del Semillero. Entonces, como les decía, en estas creaciones no se limitan a una sola disciplina artística, sino que crean en conjunto, desde la danza, la música, la declamación, la oralidad, el teatro, la composición, entre otros. Construyen espacios no solo artísticos, sino de familiaridad, refugios donde se puede recuperar la imaginación y pensar otros mundos posibles. Hay una cosa que me hizo acordar mucho de la necropolítica de Membe, porque John Eric Caicedo decía precisamente que una de las cosas más interesantes que veía de la gente que participaba en el grupo del Semillero Teatro por la Vida era que recuperaban su capacidad de imaginar. Y eso me pareció muy potente. La gran cantidad de grupos artísticos de Buenaventura, en su mayoría trabajan de forma solidaria en estas modalidades que les acabo de decir, participando en las mingas y en eventos a favor del territorio y la comunidad. Crean espacios y momentos de sociabilidad para las personas participantes o los lugares de celebración y para construcción de afectos, donde la alegría, el dolor, la rabia y la valentía, el optimismo y la tristeza son emociones permitidas y experimentadas en colectividad, donde el intercambio y el compartir de las memorias personales configura una red de memorias colectivas de comunidad, encontrando allí la posibilidad de procesar las huellas que deja la violencia. Esta obra que vemos aquí de Tocando la Marea fue codirigida por Juana Salgado, que en ese momento hacía parte pues, del área de cultura del Centro Nacional de Memoria Histórica, coreógrafa y que dirige la compañía La Otra Danza en Bogotá, y John Eric Caicedo del Semillero de Teatro por la Vida. Es muy interesante porque las tablas de madera y esa referencia a la madera
a los palafitos y a las construcciones de sus casas palafíticas, atraviesa toda la obra. Entonces es la escenografía, es la compañía. Bueno, yo tengo otro cuento que si tuviera más tiempo les cuento todo el análisis que le hicimos a la obra, porque es muy bello la forma en que esas tablas de madera son la forma de narrar la experiencia del territorio. Pero lo que quería contarles aquí es que fue muy interesante algo en esta experiencia de Tocando la Marea, y es, por un lado, la conexión generacional. Cuando hacen el llamado a la gente, llegan personas muy jóvenes y personas muy viejas. Llega doña Florencia con otras 3 amigas de ella, una de ellas ya está muerta, pero ellas, realmente todo el mundo que viene puede ser catalogado bajo estas formas de organización de la Unidad de Víctimas de Colombia como víctima del conflicto armado. Se le han desaparecido los hijos, o han sido víctimas de desplazamiento, o han tenido miles de cosas. Entonces, no solamente durante el proceso de construcción del informe de Buenaventura, un puerto sin comunidad, que se estaba haciendo con la Minga por la Memoria, sino con las experiencias personales de los artistas que estaban aquí, que estamos viendo en la escena, se construyen las narrativas. Por ejemplo, cuando vemos allá a doña Florencia contando su historia, esa es la historia de doña Florencia, cómo llega a Buenaventura y construye su casa a golpe de basura, y explicando por qué la importancia del territorio. Entonces es muy, muy importante cómo estas estrategias, pues como les decía, permiten recuperar la capacidad de imaginar, pero también la capacidad de narrarse, de recuperar la agencia de contar la propia historia. Estas conexiones de luchas conjuntas construyen y defienden el territorio, resignificando y apoyando las tradiciones, construyendo prácticas de existir y reexistir. Permiten desde lo íntimo y cotidiano inventarse cada día y confrontar las estructuras que los han silenciado e invisibilizado durante tanto tiempo. Las prácticas de memoria en Buenaventura reescenifican la memoria cultural al conectar las memorias privadas y públicas y crean la ilusión de una coherencia narrativa. La presencia de esta narrativa tiene poderosos efectos en los participantes de dichas experiencias, sin importar el rol del sujeto involucrado, o sea, sin importar si tú vas como espectador o si tú estás allá bailando y cantando, tienen un impacto muy, muy profundo. Tuve la oportunidad de conversar con gente de diferentes ciudades que tuvo la oportunidad de ver la obra en vivo, y es muy interesante las reacciones, no solamente de gente de Medellín, de Bogotá, sino también de Tumaco, de la misma Buenaventura y de Cali. La conexión con el evento o eventos que movilizaron la práctica está mediada por la creación y la imaginación, y es un proceso para que las comunidades reclamen la apropiación de sus narrativas, no solo a través de las experiencias victimizadoras, sino utilizando toda la gama de experiencias vividas para transmitir tanto los eventos del conflicto armado, como especialmente sus formas de negociar, resistir y resignificar estos eventos. Como pueden ver, a pesar de las diferencias de contexto, los paralelos entre Medellín y Buenaventura son evidentes. Nos abren preguntas y nos develan tensiones. Una, por ejemplo, que para mí fue muy compleja durante la investigación de corpografías, es que cuando llegué al Centro Nacional de Memoria Histórica, en los archivos de prácticas artísticas siempre hacen una diferenciación entre artistas profesionales y artistas comunitarios. Para mí eso es una diferenciación pues muy problemática, pero esta diferenciación está en archivos, está en colecciones, está en museos. Es una forma de catalogar que también nos hace preguntas sobre la relación de estos grupos con las estructuras de poder, las tensiones del arte como herramienta y el arte por el arte, ¿cierto? Porque muchas veces
como esta narrativa que dice es que este arte es para sanar, es para contar la experiencia victimizante. No, es una creación, pues, ¿por qué deja de ser arte si estoy contando mi experiencia? No sé, es como todas estas tensiones que uno se empieza a preguntar cuando escucha estos discursos tan instaurados frente a este pensamiento dicotómico alrededor de estas prácticas artísticas. Usualmente pasa que no se considera arte, sino pues si tiene otra función en la comunidad, ¿sí? Estoy hablando pues en estos espacios de circulación oficiales y etcétera. Que no está en los circuitos de exposición tradicionales o en los circuitos de festivales, entonces no clasificas como arte. Otra cosa que me parece muy interesante es lo que Albana Chinte habla de prácticas de reexistir y que en la epistemología feminista se llama el otherwise, que es esa posibilidad de inventarse la vida desde la práctica misma, desde las prácticas artísticas. Y una cosa que sí, yo creo que todos fuimos abocados a esto durante la pandemia, es que las prácticas artísticas son prácticas de cuidado. Y se nos había olvidado a muchos y a muchas, ¿no? Entonces, en estos dos ejemplos está muy claro que las prácticas artísticas son prácticas del cuidar, del acompañar, del crear comunidad, del crear una familia extendida. Son prácticas de resistencia, pero también del placer y la alegría. Una de las cosas más interesantes, no me acuerdo si les conté, pero la investigación de corpografías también trabaja en Bojayá, y trabajando en Bojayá con la gente que experimentó la masacre ocurrida en mayo 2 del 2000, decía que una de las cosas más potentes que había sentido cuando empezó a hacer teatro fue que sintió que podía reír otra vez y que no era malo reír y que no era malo experimentar alegría en comunidad, ¿cierto? Entonces no es solamente pensar en la resistencia como una cosa, como dicen en Buenaventura, resistir no es aguantar, ¿cierto? La resistencia es una cosa que es alegre, que es placentera, que la lucha por los derechos y la vida no es una vida de sufrimiento y dolor, sino que también tiene muchos matices. Y aquí entonces estas puestas en escena, estas danzas se convierten en herramientas eficaces para visualizar estas formas de organización social, movilizando conocimientos ancestrales, pensando también o visibilizando estos conocimientos que a veces son tácitos, que damos por sentados, reconfigurando rituales, inventando rituales, y se convierten también en mediadoras de estos saberes entre las generaciones. Esta resignificación de los saberes populares abre nuevas vías de producir y cuestionar conocimientos sobre lo social de forma muy palpable, sentida y vivida. Yo creo que voy a dejar ahí para que tengamos algo de tiempo para conversar, ¿les parece?